momento como clandestinos, porque no se conoce por parte de la generalidad o por parte de la comunidad de estados, no son públicos y en ese sentido solo lo conocen los estados que lo han celebrado pero que no lo han registrado, o que lo realizaron de manera verbal y entonces no hay forma de registrarlo. Quedando dentro de la esfera de lo que se denominan los tratados no escritos, que entran dentro, decíamos, dentro de las modalidades de ser probados o de la obligatoriedad de probarlos y demostrarlos, pero para ello tendrán que hacerlo a través de un juicio que planteen para demostrar que su existencia y su aplicabilidad. Vemos entonces, ahora ya entrando en materia, nos quedamos entonces para el examen con la teoría de los tratados. ¿Cuándo empezamos el examen? ¿Cuándo empiezan a examinarse? Les pregunto. Nosotros empezamos a examinarnos el martes de la semana que viene, licenciado. O sea que ahí ya no hay clase, porque este día tendrán... Sí, así es. Ese día ya tendrán clases, entonces ya no va a haber opción de poder entrar a analizar el territorio y las formas de adquirirlo, cómo definir el territorio. Si me da tiempo, vamos a ver esta parte del programa. Pero entonces, si vamos a decir que dentro de un tratado existe el instrumento, o sea, la forma, el marco del tratado y el negocio que lo contiene. Y a partir de esa concepción es que vamos a tener que también, además de otras modalidades convencionales, también como lo son los tratados escritos, los tratados que constan en dos o más instrumentos jurídicos, los tratados que les denominan acuerdos de caballeros, los acuerdos definitivos, aquellos acuerdos que constan en, o que pueden ser considerados como acuerdos simplificados, acuerdos de entendimiento, que también forman parte de esto, y lo que vimos como los pronunciamientos o las reuniones de presidenciales o de presidenciables, conocidas como cumbres presidenciales, en donde se adoptan determinadas situaciones de desarrollo, determinadas figuras a implementarse dentro de los estados, y que todo esa negociación que se puede realizar en esa cumbre va a estar contenida en un acta o en una declaración que se realiza al culminar la cumbre,
y que esa queda contenida en un acta que será suscrita o de manera inmediata o con posterioridad. Entonces, partiendo de esas ideas, de la existencia de diferentes denominaciones que se les da a los acuerdos, vamos a tener también la existencia de tratados, contratos. Algunas formas organizativas o expresiones de negociaciones que se van dando dentro o se van dando entre un Estado, una organización de carácter internacional o con relación a otros sujetos del derecho internacional que pueden ser organizaciones no gubernamentales, que podrían ser sociedades anónimas, individuos en particular. Y entonces tenemos allí una denominación, una nueva modalidad de una contratación entre estados a la cual le vamos a denominar, o a la cual se denomina tratados y contratos. Serán contratos en la medida en que los mismos van a ser ejecutados conforme a las normas del derecho interno y que producen una vinculación que está contenida en el mismo contrato. Es decir, hablamos de un contrato de arrendamiento que se celebra dentro de con una embajada que representa un Estado y un individuo en particular que es el propietario de un inmueble y que para el efecto se tienen que cumplir las normas del derecho interno, el derecho nacional, en donde está ubicado, en donde está situado el inmueble, que es el que se va a arrendar. Y la ley está constituida por el mismo contrato, por todas las estipulaciones y por todas las cláusulas y disposiciones que se establezcan en el mismo, que puede ser un contrato de arrendamiento de bien inmueble que quedará contenido tal vez en una escritura de carácter, una escritura pública, donde intervendrá necesariamente un notario para autorizarla. Entonces ahí tendríamos contratos de carácter internacional y en el momento en que haya un incumplimiento, en que se produzca alguna diferencia, alguna forma de interpretación del contrato, acudirán a un juicio sumario, en todo caso, a nivel de la legislación interna de ese estado donde se rige el contrato. ¿Cómo es la estructura de los contratos? Si decimos que hay un contrato, o si decimos que hay un contenido en un instrumento,
en el que subyace de fondo un negocio, ya sea jurídico, o donde yace todo un espíritu de regulación a través de normas jurídicas que con respecto a una temática o alguna problemática determinada. Y en ese sentido hablamos de los tratados, hablemos de un tratado que va a regir un acto soberano de un Estado con relación a su territorio. Y en ese sentido hablamos del mar, de los derechos que tiene un Estado con respecto al mar. Y esos van a estar contenidos a través de un tratado de carácter internacional que va a estar adoptado o que es adoptado, aprobado y ratificado, firmado por un Estado. Y en ese sentido, en la medida en que lo aprueba y que lo ratifica y que lo adopta, en esa medida estará vinculado a la obediencia y al respeto de ese mismo tratado. Y en ese sentido, hablando de los derechos del mar, ahí existe un tratado bastante condensado de normas importantes referidas a la forma del uso, explotación, exploración de todo lo que existe en el fondo marino, pero también en la superficie del mar con relación a la navegación, al desplace con respecto al mismo, en donde el Estado ejercerá una soberanía absoluta con relación a su mar territorial, una soberanía absoluta con relación a su plataforma continental. Pero esto es únicamente a manera de ilustración con relación a entender el instrumento o la herramienta jurídica contenida en un tratado de carácter internacional que en este caso sería la CONVEMAR, o sea, la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Mar, que tiene alrededor, es una de las más completas en materia de los derechos del mar, que siempre se venía desde el momento, desde Hugo Grocio, se venía haciendo referencia al derecho de la libre navegación y de desplazamiento sobre el mar que se debería tener con cierta libertad. Sin embargo, esta convención pues viene a ordenar todo lo que es esa masa de agua salada y entrar a considerarla como debe ser usada, explotada por los estados, quienes ejercerán soberanía sobre esos derechos del mar. Entonces tenemos un tratado de carácter internacional, como lo puede ser el tratado también de Chicago de 1944 con relación a el espacio aéreo, el que crea también ya una institución de carácter internacional que regula toda la navegación comercial a nivel internacional, como lo es la Organización de Aviación Civil
internacional, por sus siglas conocida, la OASI, a la cual se han adherido casi todos los estados para poder atravesar o para tener derecho de desplazarse con relación a los mares, al espacio aéreo, tomando en cuenta también las 5 libertades que se regulan en la misma. Idea entonces de lo que es un tratado de carácter internacional y de lo que es, a diferencia de lo que es un contrato, en el cual ya hay un negocio jurídico que subyace y que se rige por normas de carácter interno de los estados. Pero sin embargo, en la medida que participa otro estado a través de sus representantes legítimamente establecidos con poderes plenos, entonces básicamente tendríamos que en alguna medida una modalidad del derecho internacional. ¿Cuál es la estructura entonces de estos tratados de carácter internacional? El doctor Larios, en su libro de Derecho Internacional Público, nos establece por ahí una especie de tablita en la que estructura la forma de un tratado y nos dice que todo tratado contiene 3 partes en cuanto a la forma a saber. Es decir, para que tengamos conocimiento. Y nos hace referencia que en todo tratado hay un preámbulo. Por ejemplo, la Carta de Naciones Unidas tiene un preámbulo. Aquí le denominamos carta, es una modalidad también. Dice, resueltos los designios y todo lo relacionado a ello, y nos dice nosotros, las Naciones Unidas, que están resueltos a preservar las generaciones, y con tales finalidades hemos decidido unir nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Y entonces, esa es, a manera de introducción, lo que contiene el preámbulo ese de las Naciones Unidas. Porque el doctor indica que en el preámbulo se hace constar el objeto del tratado en términos generales. Si quiere, le van dando lectura. Estoy en la página 148 del libro del doctor, en la cual está haciendo referencia y le voy a dar una lectura citando de manera literal lo que establece el doctor. Nos indica acá que estos tratados de carácter internacional celebrados por los estados de conformidad y en apego a lo que establece la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados entre estados, dice, deben de contener un preámbulo, deben de contener un dispositivo y deben de tener un cierre. En la parte del preámbulo, cuyo objeto, en donde se hará establecer lo que les dije, cuál es el objeto del tratado. El nombre de las altas partes, es decir, de los plenipotenciarios que van a
que están participando en esa conferencia fundamental en donde se va a adoptar el tratado y que podrá ser suscrito a referéndum o podrá ser suscrito, dependiendo de las calidades que tenga, el plenipotenciario para firmar y vincular y obligar al Estado por medio de ese tratado que se suscribe. Entonces dice el nombre de las altas partes contratantes. Les pregunto a ustedes, ¿quiénes serían las altas partes contratantes? Una pregunta sencilla, simple, de simple lógica. Para ustedes, ¿quiénes serían esas altas partes contratantes? Pensemos que en el tratado intervienen todos los países de Europa, para mencionar algunos: Alemania, Francia, España, Bélgica, Irlanda, Inglaterra, que van a suscribir un tratado. ¿Quiénes son las altas partes contratantes? Los estados, licenciado. Correcto, los representantes con poderes plenos, que eso es lo fundamental para no incurrir en actos de ilegalidad y de nulidad con respecto al mismo por parte de los estados. Entonces irán los nombres de cada uno de los representantes, que en su momento podrán ser los jefes de misión o los delegados por parte del Estado de manera particular hacia el conocimiento y celebración de ese tratado en particular. Entonces son los estados representados a través de sus nombrados, de sus delegados, de sus representantes, quienes serán las altas partes que estarán presentes en esa negociación. Pero para ello, para estar ahí presentes, deben de acreditarse. ¿Y cómo van a acreditarse? Bueno, tendrán que presentar sus credenciales otorgadas por el Estado que manda o que los envía y que los acredita. Entonces, con los derechos y poderes, derechos, facultades y poderes, que son diferentes, para esa negociación. Entonces dice acá el doctor, las credenciales de los negociadores y firmantes. Van a negociar y alguno tiene que firmar. Va a tener una exposición de motivos en la cual se indicará, además de todo lo anterior, indicará todo el recorrido y el estudio que se ha llevado a cabo, lo que ha motivado para la celebración de ese y suscripción de ese tratado. Dice, en esta parte se hacen constar los plenos poderes que la Convención de Viena define como un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una persona o varias personas para representar al Estado en la negociación. Es decir, un tratado lleva largo, en algunos casos, años para su estudio, análisis, investigación,
y entonces para el efecto mandan a los, básicamente serían los expertos en una materia determinada. Entonces, dice las autoridades competentes. ¿Quiénes serían, pregunto, quiénes serían las autoridades competentes para otorgar los poderes, otorgar poderes plenos a un delegado que envía, o a delegados que envía a negociar un tratado? El presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, licenciado. Fundamentalmente, que son los órganos internos de las relaciones exteriores, quienes tienen la competencia atribuida tanto por la Constitución como por las leyes ordinarias para que poder otorgar y diseñar toda una política de carácter internacional. Entonces, de acuerdo a ellos son el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores. Dice también acá que la adopción y la autenticación del texto de un tratado para expresar, estos son otros conceptos que se utilizan en el derecho internacional para la validación de un tratado. Por ejemplo, el consentimiento. El consentimiento de un Estado, es decir, que la persona que representa al Estado tiene que tener, de conformidad con la ley, plenos poderes, o que le hayan sido otorgados las facultades, amplias facultades suficientes para poder consentir o expresar el consentimiento del Estado para obligarse con relación a un tratado. Dice también para que se designa una o varias personas para representar al Estado, ¿en dónde? En la negociación. Un tratado se entra a conocer sus conceptos, su contenido, su naturaleza, su esencia, su espíritu y el beneficio a los intereses propios de ese Estado que está negociando. Y entonces hay otro elemento que se refiere a la adopción y posteriormente otro a la autenticación del tratado. Primero lo adopta como tal, como un acto importante de solemnidad en el procedimiento de ratificación de un tratado, y posteriormente se autentica. Después de que se da todo ese preámbulo, como vemos, es un contenido bastante condensado, amplio, suficiente. Tenemos el otro aspecto de la estructura que conforma ese Estado, como lo es el dispositivo. Y este dispositivo es el que aglutina el conjunto de elementos de carácter normativo que van a pasar a regir las figuras de
de ese tratado. Ahí quedará establecidos los órganos, quedarán establecidos los procedimientos, dice, que va a tener ese tratado. Dice, esta es la parte más importante, dice el doctor, pues es la que contiene las disposiciones sustantivas del tratado. Es decir, ahí va a estar el derecho, ahí va a estar la sustancia, ahí va a estar el espíritu. Cada artículo, dice, se refiere a un punto preciso. Van a estar los aspectos técnicos que se complementan y explican en anexos al texto en la parte final del tratado. Ejemplo, tratados con anexos técnicos, era el que les decía, el Convenio de Chicago sobre transporte aéreo internacional, que va a estar en los anexos del tratado. Y por último, va a hacer referencia a lo que es el cierre. El cierre, como su nombre lo indica, viene al final del instrumento. Y en esta parte del tratado es donde vamos a encontrar todas las disposiciones de carácter provisional o transitorio. Las condiciones para su entrada en vigor, el lugar del depósito del instrumento, en donde lo van a depositar, la ratificación en cuanto a tiempo y lugar, y la forma en que otros estados pueden adherirse si se trata de un tratado multilateral. Las firmas, se establecerá en el tratado los idiomas en los cuales va a estar transcrito y la forma de dirimir las diferencias, los plazos para que entre en vigencia la denuncia. Estos son otros elementos importantes que vemos acá. Dice, dirimir las diferencias, el plazo para que entre en vigencia la denuncia. ¿Qué significará la denuncia de un tratado? Significa que un Estado, de acuerdo a lo que establece el mismo tratado, pensemos de lo que determina la Carta de la Organización de Estados Americanos, en la que se establezca que un Estado puede invocar su separación de la organización a través de la figura que se denomina la denuncia, pero que para el efecto tendrá que esperar para su total separación, desvinculación de ese organismo que se ha creado a través de ese tratado, tendrá que esperar un máximo de 2 años, dentro del cual tendrá que cumplir con determinados procedimientos y requisitos que están establecidos en la norma. Entonces, la denuncia será en cuanto a la separación del Estado o la desvinculación del Estado a una organización o la desvinculación con respecto a el tratado, a efecto de que ya no sea incluido dentro del mismo. Luego hace referencia a lo que es las reservas. Las reservas de un tratado, vamos a ver el texto de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que nos hace referencia a las reservas. Y en el artículo 2, en la literal D, nos da el significado de lo que considera
la convención, que debe entenderse por una reserva. Indica acá que dice, se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado, al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, al adherirse a él o él con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación. Vamos a hacer reserva con respecto a los artículos 9, 10 y el 100 tanto del tratado, toda vez que existe una situación en discusión y que de ser aceptados como tales estaría causando un perjuicio a nuestro Estado. Entonces dice, en la sección segunda de la Convención, en el artículo 19 dice formulación de reserva. Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, cuando firma el tratado, pero me reservo, pero planteo la reserva que hacemos con respecto a los artículos tales, a efecto de que no puedan ser aplicables a nuestro Estado, que no se nos pueda vincular, obligar por medio de esos artículos. Entonces dice que se hace al momento de firmar, al momento de ratificar o aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos que la reserva esté prohibida por el mismo tratado. Es decir, el tratado establece que no se puede hacer reserva o no se puede invocar el derecho interno con relación a determinados casos, y entonces prohíbe la reserva con relación a esos aspectos. Y dice que el tratado disponga que únicamente puede hacerse determinadas reservas, entre los cuales no figure la reserva de que se trate, que en los casos no previstos en los apartados A y B, la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. Entonces, si se afecta el fin, si se afecta el objeto, la esencia del tratado, no tiene ninguna razón haber negociado y haber discutido el tratado, porque ya con la reserva se convierte en inaplicable. Hay un procedimiento que está en el artículo 20, los efectos jurídicos de las reservas y las objeciones a las reservas. En el artículo 21, algunos procedimientos relacionados con relación a las reservas. También hace referencia a la ratificación. Dice, se entiende por ratificación, eso está en el artículo 2 de la Convención. La literal B nos indica que se entiende por ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, según el caso, el acto internacional, así denominado, por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento para obligarse por un tratado. Entonces aquí, por medio de estos conceptos que se utilizan en la negociación del tratado y que son necesarios, sus manifestaciones, dice el Estado manifiesta su consentimiento por formar parte de ese, o de obligarse por medio de ese tratado.
Y como hay un elemento importante acá con relación a el cierre, nos hace referencia a lo que son, perdón, en la parte del preámbulo nos hace referencia a lo que son plenos poderes. La convención, en el artículo segundo siempre, en la literal C, nos indica o nos advierte el significado del concepto plenos poderes. Y nos dice que se entiende por plenos poderes un documento que emana de la autoridad competente de un Estado. Un documento que emana de la autoridad competente del Estado. Ya dijimos, del presidente de la República o de Relaciones Exteriores, del canciller. Y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción, la autenticación del texto de un tratado para expresarse el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier otro acto respecto a un tratado. Tenemos acá entonces en el artículo segundo de la convención, lo que debe entenderse por los diferentes conceptos que se utilizan en la negociación, suscripción, ratificación de un tratado. Y entonces hace referencia también al consentimiento. Dice, en cuanto previamente al consentimiento, debemos tener presente la existencia de otro elemento, de otro concepto importante para que un Estado pueda participar como tal, y en ese sentido hablamos de la capacidad que debe de tener un Estado para poder adoptar, participar en la negociación de un tratado. Y para poder manifestar también el consentimiento. El consentimiento no es otra cosa más que la manifestación expresada de la voluntad del Estado por medio de sus representantes para decir que está de acuerdo en vincularse, en obligarse por medio de ese tratado, aceptando todo su contenido, aceptando toda la esencia y el espíritu que rige materia específica o determinada por ese tratado. Se habla de adopción y se habla de aceptación. Dice el doctor Francisco Villagrán Kramer en su libro El Derecho de los Tratados, ya ex vicepresidente de la República, ya fallecido, pero un gran internacionalista. Él nos hace referencia a lo que significa estos términos y nos indica que es frecuente
entrar en confusión con respecto a esos términos relacionados con la adopción, con la aprobación y con la aceptación. Todo de un texto convencional, por lo que es necesario, dice el doctor acá, precisar las diferencias que existen entre cada uno. Y nos indica que en primer término, en el caso de los tratados bilaterales, se recuerdan que hablamos de las modalidades de los estados y ahí hicimos referencia a la cantidad de altos participantes o contratantes dentro de una negociación. Hablábamos de tratados bilaterales y tratados multilaterales. Y él hace referencia acá, dice, en el caso de tratados bilaterales o entre un número reducido de partes, los tratados no solo se negocian directamente entre las partes, sino que todos los estados que expresen su conformidad con el texto negociado dejan constancia de ello en el acto de suscribirlos, con la firma que se realiza. En segundo término, dice, si el tratado es el resultado de negociaciones en una conferencia internacional, es decir, donde se aglutinan o donde se convocan las altas partes para conocer de un tratado o entrar a analizar el contenido de un tratado, sus consecuencias, sus límites, sus repercusiones. Entonces, todo ello se lleva a cabo a través de una conferencia internacional y dice, los negociadores plenipotenciarios, ya sabemos que es un plenipotenciario, expresan conformidad con el texto del tratado en el acto de su adopción, por mayoría entre los estados presentes y votantes o por consenso entre todas las delegaciones asistentes a la conferencia. Allí se manifiesta que se adopta el tratado. Y luego dice, en consecuencia, el término adopción tiene relación con el contexto del tratado, con el texto del tratado, no con el contexto, sino que con el texto, con el marco escrito, y no significa para los efectos de su obligatoriedad que el tratado sea aprobado o aceptado por los estados adoptantes y que mediante el acto de adopción hubiere manifestado consentimiento en obligarse por el tratado. En tal virtud, la adopción no es equivalente ni sinónimo de aprobación ni de aceptación. Para algunos, la adopción significa que existe un tratado. Adoptamos el tratado porque así está, participamos, negociamos y todo, pero quedará para las autoridades competentes a nivel interno de los estados el proceso de aceptación del mismo y el proceso de ratificación. Vuelvo atrás y les pregunto, en materia de conferencias, ¿cuál es la conferencia en la que se adoptó, se ratificó y se creó y se fundó la Carta de las Naciones Unidas?
Les pregunto para ver qué me contesta. San Francisco, 1945. Correcto, la conferencia de San Francisco de 1945, venida a través de 1941, de diferentes conferencias que se habían venido dando con relación al estudio y análisis de la creación de Carta de Naciones Unidas, y efectivamente la última conferencia en donde se crea y se funda esta es en la Conferencia de Naciones Unidas, que tiene sus fundamentos en la de Yalta y en la Carta de el Atlántico, que tenía algunos puntos importantes que fueron suscritos y adoptados también en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces entendemos lo que significa la conferencia como el ámbito de la negociación propiamente de un tratado o de una convención, de un acuerdo que se inscribe, como lo dijimos, en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Dice, por otra parte, dice el doctor, el texto adoptado se considera auténtico y definitivo al seguirse el procedimiento que en él se prescriba, o que los estados que hayan participado en su celebración convengan. Es decir, dentro del el contenido de ese tratado, de ese elenco normativo que han sido creados y que va a regular una materia en concreto, dirán que para que el mismo pueda ser vinculante para los estados, cada estado en particular debe llevar a cabo el proceso de aprobación por medio de la entidad o del organismo competente encargado de la aprobación de los tratados, que en el caso nuestro será el Congreso de la República, y luego y que deberá ser aprobado con una mayoría calificada en algunos casos. Pero dice, a falta de dicho procedimiento, dice la Convención de Viena, establece una regla cómoda de observar, cual es que mediante la firma del tratado, la firma es ad referendum. Significa que van a firmar los negociadores, van a adoptar el instrumento jurídico, el tratado, pero esa firma que plasman, que signan en el documento, lo hacen ad referendum. Es decir, que queda pendiente que sea aceptado, que sea ratificado por los órganos del Estado, los órganos competentes del Estado. Dice aquí don Google, no le preguntamos a la IA, pero don Google nos dice que a condición de ser aprobado por el superior, dícese comúnmente de convenios diplomáticos y de votaciones populares sobre proyectos de ley. Eso significa ad referendum. Pregunta de examen. ¿Qué significa el término latino ad referendum? Entonces ustedes me van a contestar en el examen, ¿qué es?
¿Cuál es el significado de referéndum, juventud? Divino tesoro. Para que sea aprobado. ¿Por quién? Así me pareció de que eso era lo que significaba, para que sea aprobado. Aprobado por el superior, ¿sí? Por las instancias competentes dentro de un Estado. Vamos a firmar, pero esta firma la hacemos a referéndum porque necesitamos la aprobación concreta, definitiva, del órgano competente a lo interno del Estado. Dice, la firma de referéndum o la rúbrica puesta por los representantes de los estados en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figura el texto, se considera que el tratado ha sido adoptado. No significa que eso vincule al Estado de manera directa. Sistema que se estableció en 1815 al suscribirse el Acta de París, en la que figuran los 7 tratados negociados y firmados en esa oportunidad por las potencias europeas. Lo hicieron al referéndum, lo hicieron bajo el compromiso de que esa firma que ellos habían plasmado al aceptar esas negociaciones deberían de ser ratificadas, aprobadas por los órganos competentes. Dice, ¿cuáles son las formas de manifestación del consentimiento? Dice que las formas escritas de manifestación del consentimiento están establecidas en los artículos. ¿Qué pasó? Se me pierde. En los artículos número 12. El artículo número 12 lo tienen de la Convención de Viena. Sobre el derecho de los tratados. Muy bien, entonces muchas gracias. Este artículo nos indica que el consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la firma, dice, nos hace referencia que el consentimiento en obligarse, dice, la firma de su representante manifestará mediante la firma de su representante cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto. Cuando conste de otro modo que los estados negociadores han convenido que la firma tenga el efecto vinculante del consentimiento, ahí se va a manifestar esa voluntad del Estado. Y cuando la intención del Estado de dar ese efecto a la firma se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación. Eso nos establece, dice, la firma ad referéndum, dice en el numeral 2 y en la literal B, nos hace referencia que la firma ad referéndum de un tratado por un representante equivaldrá a la firma definitiva del tratado si su Estado la confirma. Pendiente de confirmación. Firmo ad referéndum. La firma del texto dice en el artículo, en el numeral 2 del artículo 12, literal A, la rúbrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando conste que los estados negociadores así lo han convenido. También está la firma
la manifestación del consentimiento mediante el canje de instrumentos que constituyen un tratado o canje de notas. Esto está en el numeral 3, en el artículo 13 de la misma convención. Dice consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante el canje de instrumentos que constituyen un tratado, es decir, se cruzan los instrumentos jurídicos de aceptación y de consentimiento de obligarse por ese tratado. Dice también que otra forma de manifestación del consentimiento es mediante la ratificación, aceptación o aprobación de un tratado por los órganos que el ordenamiento interno establece. ¿Y dónde encontramos eso? ¿Dónde está regulado? El artículo 14 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, por supuesto. Y mediante la adhesión de los estados, es decir, cuando los estados no han participado dentro de la negociación y el tratado existe, pero para los intereses de un estado, de un tercer estado o de otro estado que no estuvo en ese movimiento de análisis, de estudio y negociación, basta con adherirse a ese tratado. Y dice, mediante la adhesión de los estados al tratado y cualquier otra forma que los estados entre sí convengan. Y eso está en el artículo 15. En el artículo 15 de la convención, que establece consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la adhesión. Y aquí está todo lo relacionado a el consentimiento. En la sección segunda, las reservas, que es lo que también tienen que ver y allí analizar. Otras formas de consentimiento la vamos a encontrar en lo que es la adhesión y lo que es la accesión. La primera consiste en la disposición que se establece en un tratado por la que las partes consienten a que terceros, que decía terceros estados, sean parte de un tratado mediante la figura de la adhesión, que adhieren sencillamente. Y la accesión, por el contrario, es el acto por el que un Estado, sin que exista cláusula de adhesión, basado en que las partes en el tratado no lo objetan, se incorpora como parte de ese tratado y con ello expresa su consentimiento requerido para obligarse por el mismo. Es decir, la accesión en el tratado mismo se regula o se establece que si algún otro estado que no haya participado en la negociación desea adherirse a ese tratado, puede hacerlo con la manifestación de su consentimiento para vincularse por medio de ese tratado. Y la accesión significa ausencia de la figura de la adhesión en el tratado, pero que sin embargo un Estado, sin que exista esa cláusula, puede manifestarlo a los demás realizando actos que signifiquen su compromiso de acceder a ese tratado en particular y que poder vincularse y para el efecto manifiesta consentimiento de
adherirse. Entonces tenemos, serían los actos, de ahí vendrían lo que son los actos nulos o del tratamiento cuando no se tenga los plenos poderes para llevar a cabo la participación, la firma de un tratado. Son las 15:45. Los dejaré acá entonces únicamente preguntando si hay alguna duda con relación al contenido a evaluar para el segundo examen parcial. Si no, les deseo buena suerte en todos sus exámenes y nos vemos hasta el día 20, que no nos vemos, sino que nos vamos a comunicar de manera virtual para que ustedes puedan sustentar su examen. Si hay claridad, entonces, por el silencio que existe, únicamente les deseo muy buena tarde, un feliz fin de semana, que lo disfruten, tranquilos y en paz. Cuídense mucho y que tengan buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Buenas tardes, Lico. Buenas tardes.